Es decir, cuando las cavidades o las paredes de las cavidades cardíacas no se están contrayendo, su presión cae a cero. Pero mientras tanto, la presión de las arterias principales, la pulmonar y la aorta, sí tiene valores positivos. De 10 a 12 milímetros de mercurio la arteria pulmonar y de 80 milímetros de mercurio la arteria aorta. Estas cifras de la arteria pulmonar y de la arteria aorta es lo que vamos a conocer nosotros como resistencia pulmonar en el caso de la arteria pulmonar o como resistencia periférica en el caso de la arteria aorta. La precarga. ¿Qué cantidad de sangre alberga cada cavidad cardíaca inmediatamente antes de contraerse? Bueno, lo acabamos de decir, el ventrículo derecho cuando se contrae tiene una precarga aproximada de 165 mililitros, el izquierdo de 150 mililitros, la aurícula derecha alrededor de 57 mililitros y la aurícula izquierda alrededor de 50 mililitros. Desde luego que esta precarga no aplica, Na significa no aplica, en los grandes vasos porque los grandes vasos no se contraen. Los grandes vasos lo que hacen es, insisto, estirarse sus paredes se estiran en base a la fuerza con que la sangre sale, ya sea de la arteria izquierda, de la arteria aorta, del lado izquierdo, o de la arteria pulmonar del lado derecho. Las fracciones de eyección. ¿Qué porcentaje de sangre debe de eyectar cada cavidad cardíaca en relación a su precarga? Ya vimos de cuánto son las precargas. Ahora, de esa precarga, ¿qué porcentaje de sangre es la que debe de eyectar en base a la fuerza con que se contrae, en base a la resistencia que tenga en contra y en base al tiempo que tiene para contraerse? El ventrículo derecho, lo acabamos de ver, tiene una fracción de eyección aproximada del 45 al 60%, el ventrículo izquierdo del 50 al 65%, y las aurículas, vean, las aurículas deben tener una fracción de eyección del 100%. Es decir, las aurículas sí se deben de vaciar por completo. Y esto sucede con suma facilidad porque cuando las aurículas se contraen no tienen presión en contra. Los ventrículos están relajados hemodinámicamente, y esto lo deben de saber ustedes porque lo hemos platicado, pero si no es así, de todas maneras en este tema lo vamos a repetir. Hemodinámicamente, cuando se contraen las aurículas, los ventrículos están relajados, por lo tanto no tienen ningún problema para pasarle la sangre, las aurículas a los ventrículos, eso por un lado. Por otro lado, aunque el tiempo que tienen las aurículas durante su contracción es de 1/10 de segundo aproximadamente, la cantidad de sangre que van a eyectar hacia los ventrículos es muy poquita. Es muy poquita. Ya lo dijimos, entre 50 y 57 mililitros es lo que van a eyectar. Y lo eyectan fácilmente. ¿Por qué tienen poquita sangre? Porque la mayor parte de la sangre que tenían pasa libremente de aurículas a ventrículos. ¿Sí? Pasa por simple diferencia de concentración o diferencia de gradiente de presión de las aurículas a los ventrículos. De tal suerte que, una vez más lo repito, cuando las aurículas se contraen, ya tienen únicamente del 20 al 30% de la cantidad de sangre que tenían originalmente. Entonces las aurículas deben de tener una fracción de eyección
del 100%, y por supuesto las fracciones de eyección pues no aplican en los grandes vasos no tienen fracción de eyección. El grosor de la pared en milímetros, ¿cuánto debe medir normalmente en un adulto el grosor de las paredes cardíacas y de los grandes vasos en milímetros? También lo vimos en la diapositiva anterior. El ventrículo derecho mide de 5 a 7 milímetros. El ventrículo izquierdo, lo mismo que el septum, el tabique interventricular, de 11 a 14 milímetros. La aurícula derecha y la aurícula izquierda, ambas deben tener un grosor que oscila entre 0.5 y 3.5 milímetros, por lo que dijimos de que sus fibras prácticamente no se estiran o prácticamente no están, sí se estiran, pero al momento en que les llega el estímulo eléctrico y se contraen, ya no están estiradas. Y las arterias pulmonar y aorta tienen un grosor de 1 a 2 milímetros. Fíjense que estoy hablando del grosor de la pared, no de la luz de la arteria. Ya sabemos que la luz pues es mucho mayor, más amplia, pero estoy hablando del grosor de la pared arterial, debe ser de 1 a 2 milímetros. Este cuadrito pues nos señala a nosotros las modificaciones o los datos, más bien los datos hemodinámicos normales promedio en un adulto sano de las cuatro cavidades cardíacas, de los dos grandes vasos principales, tanto durante la sístole como en la diástole, durante la precarga, durante la eyección, la fracción de eyección y el grosor normal de la pared de cada uno. El ciclo cardíaco. Podemos describirlo de una manera sencilla y rápida o podemos describirlo de una manera minuciosa. Como el tema aquí es presión arterial, pues vamos a hacerlo de una manera rápida, de una manera general. El ciclo cardíaco. Sabemos nosotros que en el ciclo cardíaco tiene dos fases. Una fase que se llama sístole ventricular y otra fase que es la diástole ventricular. Esto en general. Sabemos que hay un primer ruido cardíaco. Que está dado principalmente por el cierre de la válvula mitral y ese primer ruido cardíaco, recuerden que la válvula mitral es la que comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y ese primer ruido cardíaco nos marca el inicio de la sístole ventricular. ¿Cuánto dura la sístole ventricular? Bueno, para empezar, mejor preguntémonos cuánto dura todo el ciclo cardíaco. Desde luego que esto depende de muchos factores. El primero de ellos es la edad, desde luego. En los niños pequeños, pues, caray, los niños pequeños tienen frecuencias cardíacas. Si hablamos de ciclo cardíaco, obviamente estamos hablando de frecuencias cardíacas. Los niños recién nacidos tienen frecuencias cardíacas de 140 latidos por minuto o más. Y conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, pues las frecuencias cardíacas se van haciendo cada vez menores hasta llegar alrededor de los 14, 15, 16 años en que ya llegamos a tener una frecuencia cardíaca que oscila entre 70 y 90 sístoles por minuto. Se considera que en un adulto normal, sano, en reposo, el ciclo cardíaco dura alrededor de 8 a 9. Vamos a dejarlo en 8 para hacer la explicación más sencilla, aunque puede ser 9 o puede tener ciertos rangos leves de variación cada 8 décimas de segundo. Entonces,
si se contrae cada 8 décimas de segundo, ¿cuántas veces se contrae en un minuto? Pues lo que tendríamos que hacer nosotros es dividir 60 segundos, que es lo que tiene un minuto, entre 0.8, ¿no? Y esto nos daría a nosotros el total, ¿okay? Nos daría el total de sístoles que tiene el corazón, ambos ventrículos, en un minuto. Puede variar, decíamos, entre 0.8 y 0.9 sístoles por minuto. Bien, de esas 8 décimas de segundo, únicamente 3 décimas de segundo corresponden a la sístole, mientras que las otras 5 corresponden a la diástole. Insisto, en reposo. Y la sístole se divide en 3 subetapas. La primera etapa es cuando llega el estímulo eléctrico del nodo aurículo-ventricular. Del nodo aurículo-ventricular llega el estímulo eléctrico a los ventrículos. Los ventrículos se contraen. Al contraerse, cierran la válvula mitral y tricúspide y generan el primer ruido cardíaco. Y pasa un breve lapso entre el cierre de la válvula mitral y la tricúspide y la apertura de la válvula de la pulmonar y de la válvula aórtica. Ese pequeño lapso, que son aproximadamente 5 centésimas de segundo, en que las válvulas aurículo-ventriculares, entendamos la tricúspide y la mitral, se acaban de cerrar, y las semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, todavía no se abren, a ese pequeño lapso de 5 centésimas de segundo se le llama fase de contracción ventricular isométrica o isovolumétrica. Es la primera etapa de la sístole. Entendamos que aquí los ventrículos ya iniciaron su contracción. Eventualmente, es decir, 5 centésimas de segundo después de que inicia la contracción, la fuerza con que se están contrayendo los ventrículos rebasarán a su poscarga, es decir, rebasarán a la resistencia que tienen en contra, ya sea la resistencia pulmonar o la resistencia aórtica, y entonces vendrá la fase de eyección rápida. Aquí en esta fase de eyección rápida, que dura aproximadamente 2 décimas de segundo, es cuando la sangre sale rápidamente de los ventrículos hacia los grandes vasos. 2 décimas de segundo. Finalmente, el estímulo eléctrico, que es lo que ha generado que se contraigan los ventrículos, abandonará el ápex ventricular y los ventrículos rápidamente entrarán en una etapa de relajación. Empiezan a relajarse. Cuando empiezan a relajarse, ¿qué va a suceder? Cuando empiezan a relajarse a lo que se le llama fase de eyección lenta, que es al final de la sístole, la presión ventricular cae. Y esa presión ventricular cae, fíjense bien, si estamos hablando del ventrículo izquierdo, aquí pongan mucha atención, esa presión que llegó a ser de 120 milímetros de mercurio, cae bruscamente a 0. ¿Por qué cae a 0? Porque ya no hay estímulo eléctrico, y al no haber estímulo eléctrico, esas fibras se relajan por completo.
No alcanzaron a vaciar toda la sangre que tenían, eso ya lo dijimos. Expulsaron su fracción de eyección, pero se quedan con una fracción residual. Llamémosle fracción residual a la cantidad de sangre que no alcanzaron a eyectar, la cantidad de sangre que se queda dentro de los ventrículos después de la contracción. Entonces, en esta etapa, que se llama etapa de eyección lenta, como la presión de los ventrículos cae bruscamente hasta cero, si es el ventrículo izquierdo de 120 cae a cero, si es el ventrículo derecho de 25 milímetros de mercurio, por supuesto, cae a cero, entonces ahora van a suceder dos cosas en este momento. Número uno, la sangre que acaba de salir durante la fase de eyección rápida, esa sangre que acaba de salir de los ventrículos hacia los grandes vasos, al caer a cero la presión de los ventrículos, tiende a regresarse a los ventrículos. Esto simplemente por la ley física que nos dice que todos los líquidos tienden a fluir de donde hay mayor hacia donde hay menor presión. La sangre trata de regresarse. Eso por un lado. Por otro lado, esa relajación de los ventrículos, esa caída súbita de presión de los ventrículos hasta cero, genera una especie de succión, una especie de presión negativa en los ventrículos que jala a la sangre de los grandes vasos, la misma sangre que acaba de eyectar, la jala como para que se regrese a los ventrículos. Pero ¿qué sucede? Esa sangre, al tratar de regresarse, lo que hace es empujar las valvas bruscamente, súbitamente, empujar las valvas, ya sea de la arteria pulmonar del lado derecho o la arteria aorta del lado izquierdo, y al empujarlas, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar el cierre de estas válvulas. Este cierre de las válvulas semilunares, dado básicamente por el intento de retorno de la sangre de los grandes vasos a los ventrículos correspondientes que acaban de caer en lo que se refiere a su presión a cero, este cierre brusco de las válvulas es lo que nos da a nosotros el segundo ruido cardíaco. Principalmente el cierre de la válvula aórtica. ¿Por qué el cierre de la válvula aórtica? Porque la válvula aórtica se cierra con mucha mayor fuerza que la válvula pulmonar. Lo mismo que en el primer ruido cardíaco. ¿Por qué decimos que el primer ruido cardíaco que se da cuando inicia la contracción de los ventrículos, por qué decimos que ese primer ruido cardíaco se da principalmente por el cierre de la válvula mitral? Pues porque la válvula mitral se cierra con mucha más fuerza que la válvula tricúspide. Si nos regresamos nosotros a este cuadrito, ¿con qué fuerza se contrae el ventrículo derecho? Con 25 milímetros de mercurio. La válvula tricúspide se cerrará con una fuerza de 25 milímetros de mercurio. ¿Con qué fuerza se contrae la válvula mitral? O se cierra, mejor dicho, ¿con qué fuerza se cierra? ¿Sí? Ahorita de la válvula tricúspide me estaba refiriendo al cierre también. ¿Con qué fuerza se cierra la válvula mitral? Pues se va a cerrar con una fuerza de alrededor de 120 milímetros de mercurio. Díganme ustedes cuál de las dos se cierra con más fuerza. Pues por supuesto que la válvula mitral. Y es obvio que la que se cierra con más fuerza hace más ruido. ¿Okay? La que se cierra con más fuerza hace más ruido. Entonces el primer ruido cardíaco está dado principalmente por el cierre de la válvula mitral. No porque se cierre más herméticamente, sino porque se cierra con más fuerza. ¿Sí? Con mucha más fuerza que la válvula tricúspide. Lo mismo sucede, ¿okay? Lo mismo sucede
con el segundo ruido cardíaco. ¿Con qué fuerza se va a cerrar en esta fase, al final de la fase de eyección lenta? ¿Con qué fuerza se va a cerrar la arteria pulmonar? Se va a cerrar con una fuerza, vean ustedes, la presión de los grandes vasos en la diástole se va a cerrar con una fuerza de 10 a 12 milímetros de mercurio. ¡Pum! Va a ser un ruido. Pero la arteria aorta, o mejor dicho, la válvula aórtica se va a cerrar con una fuerza de alrededor de 80 milímetros de mercurio. Es decir, con mucha más fuerza, cuando menos 7 veces más fuerza que el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, ¿cuál de las dos hará más ruido al cerrarse? Por supuesto que la válvula aórtica. Por eso es que decimos, y de hecho así es, que el primer ruido cardíaco, aunque está dado por el cierre de ambas válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral, ese primer ruido está generado principalmente por el cierre de la válvula mitral, porque hace más ruido, porque se cierra con más fuerza. Mientras tanto, el segundo ruido cardíaco, que está dado por el intento de retorno de la sangre de los grandes vasos hacia los ventrículos correspondientes, pero al intentar retornar cierran las válvulas que le permitieron el paso de ventrículos a grandes vasos, ahora la misma sangre los cierra. ¿Cuál se cierra con más fuerza? Pues la válvula aórtica, por lo que acabamos de explicar. Por lo tanto, el segundo ruido cardíaco está dado principalmente por la válvula aórtica, o lo que llamamos el componente aórtico. Entendamos que el primer ruido cardíaco, volviendo con el primer ruido cardíaco, tiene dos componentes, el componente tricuspidio y el componente mitral. ¿Cuál es más fuerte? El componente mitral. ¿Okay? El primer ruido cardíaco está dado principalmente por el ruido que genera el componente mitral, cierre de la válvula mitral. El segundo ruido cardíaco tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? El componente aórtico y el componente pulmonar. Es decir, el cierre de estas válvulas. ¿Cuál de los dos componentes es más fuerte? El componente aórtico. Por eso es que el segundo ruido cardíaco, ¿sí? El segundo ruido cardíaco está dado principalmente por el cierre de la válvula aórtica. Ok.